¿por qué estudiaste periodismo? La pregunta es una de, vale, ¿por qué periodismo? Pues yo no os voy a decir el típico discurso que creo que he escuchado un montón de veces, ni por un lado el de la vocación desde chiquitita, porque yo nací queriendo... No, no, no. Y tampoco te voy a decir que es que no me queda otra opción. Es verdad que al final yo siempre, conociéndome por las habilidades que fui desarrollando un poco a través de, pues, de participar en muchos debates, de presentar muchos eventos, de estar escribiendo y participar en concursos de escritura, creo que al final todo me orientaba mucho a lo que es el tema de la comunicación. También es verdad que yo, conociéndome, soy una persona bastante inquieta. Me aburro súper rápido y súper fácil de las cosas. Entonces, es verdad que el periodismo para mí me ofrecía ese punto de decir, es que ningún día va a ser diferente. Yo no voy a entrar en una oficina y todos los días va a ser lo mismo, aunque solo sea por el hecho de que a la oficina voy a entrar, eso seguro. Pero es verdad que como cada noticia es un mundo, cada día va a ser algo diferente, pues yo creo que eso fue un poco lo que más me movió, el decir, no va a ser toda mi vida igual, no voy a tener todos los días las mismas experiencias, las mismas anécdotas, no voy a mirar para atrás 20 años y voy a decir, ¿qué he hecho con mi vida? Entonces, yo creo que fue eso un poco lo que me lanzó a decir, creo que es el periodismo lo que me va a ofrecer eso. Y es verdad que ahora que ya lo estoy ejerciendo, corroboro, confirmo, es así. Es así, la verdad que creo que el periodismo es una profesión preciosa que ofrece un montón de cosas, que enriquece mucho también a título personal, ya no es tanto lo profesional y el estar en cámaras y tal, creo que te enriquece como persona, porque al final, o sea, piensa que tú en un mismo día puedes estar con la persona que más manda en este país y lo bien que vive y cómo lo hace todo y aprender muchísimo de él. Y al ratito, a muy poquito, estás con la persona que mayores problemas tiene a lo mejor en toda la ciudad, le estás viendo... Entonces creo que todo ese balance te da mucha perspectiva también a la hora de, pues, de generar un pensamiento, de abrirte al mundo, de tú tomar tus propias decisiones, de ver hacia dónde te quieres orientar. Yo creo que aprendes mucho y creo que eso es la parte más bonita que me estoy llevando de momento del periodismo. Lanzo fue lo que te pregunta movió. directa y esta es directa además Igual la esquivo, ¿eh? o sea, siéntete en tu libertad de responderla o no. A día de hoy para ser periodista, ¿es relevante estudiar periodismo? Y te quiero lanzar la pregunta y enfocarla, quiero decir, alguien que comunique bien, que tenga alcance en redes sociales, ¿puede ejercer de periodista o hacer periodismo sin haber estudiado periodismo? A nivel funcional. Porque al final te encuentras con que en plataformas, YouTube, Instagram, etcétera, hay mucha gente haciendo contenido que clásicamente sería reporteros o periodistas que no han estudiado nada en cuanto a el mundo académico formal vinculado al periodismo. Pues un poco en la línea, y esto va a ser todo opinión personal, en la línea de lo que hablábamos un poco antes de la utilidad de la universidad y todas estas cosas, verdaderamente yo creo que es que yo creo que no hace falta. Yo creo que no es para nada necesario. O sea, también creo otra cosa, no creo que cualquiera pueda comunicar, no creo que cualquiera pueda considerarse periodista, pero sí es verdad que creo que la formación reglada como tal no es imprescindible. Lo que sí es imprescindible es la autorresponsabilidad y el formarte tú, porque sí es verdad que hay conocimientos prácticos que aprendes de base, por suerte, digamos, ¿no?, en la carrera, pero si tú quieres al final dedicarte al periodismo, hacer periodismo de verdad, yo he visto muchísimos perfiles en YouTube, como comentabas, de gente que verdaderamente me parece que hace periodismo, que ahonda en la noticia, que contrasta fuentes, y si tienes esa responsabilidad y conoces un poco, que con el acceso al internet lo tienes Sí. todo hecho para poder formarte tú solo y conocer la terminología básica, la forma, la funcionalidad y todo, creo que puedes hacerlo perfectamente. O sea, no creo que sea imprescindible. Vale. ¿Y qué opinas alrededor de...? Porque hay un tema en los últimos años en lo que yo ya tengo una opinión y te la trasladaré acerca de el periodismo actual con respecto al periodismo de antes. Y mira, analicemos la disyuntiva desde el punto de vista de cuando aparecen las plataformas digitales, redes sociales, etcétera. Que pasa el periodismo clásico de aparecer en tele o la radio o vender periódicos, que era como un modelo de negocio muy marcado, muy cerrado y como muy estructurado, a de repente a que muchos periódicos ya no viven de vender periódicos, sino de los suscriptores digitales y de la cantidad de clics, visitas y alcance que tienen sus páginas web. Y digamos que hay una corriente muy crítica al respecto. Hay mucha gente que sostiene que el periodismo se está muriendo, se está, entre comillas, prostituyendo, entre comillas, en favor de buscar un título lo más atractivo posible, con noticias muy vacías muchas veces,
títulos muy llamativos solo para que la persona clique, entre a la noticia, porque al final lo que se quiere es más el alcance que el informar en sí mismo. Alrededor de esto, ¿qué opinas? ¿Lo has escuchado? ¿Te ha llegado? Sí. Al final yo creo que el periodismo se tiene que adaptar y tiene que moverse en torno a la forma en la que se mueve la sociedad. Es decir, también creo que el periodismo al final va muy en servicio de la sociedad. Es decir, lo que tú demandas es lo que nosotros ofrecemos. Vale. No es en la otra dirección. Entonces, si esto es así, es responsabilidad y voy a responsabilizarnos a todos. No vamos a señalar a nadie, no vamos a señalar a periódicos, a revistas. Es una demanda social, es así. Si tú lo que buscas es contenido rápido, ¿por qué triunfan los programas de salseo? ¿Por qué triunfan los programas como La Isla de las Tentaciones o este tipo de cosas? Porque a la gente le gusta. Porque es lo que la gente pide. ¿Por qué se hacen más? Porque son los que funcionan. Porque cuando nosotros hablamos en serio, cuando de verdad ofrecemos informaciones válidas, rigurosas, no le llega a nadie. Nadie se queda a verlo hasta el final. Entonces, ¿quién tiene ahí la responsabilidad? Yo creo que al final también, de alguna forma, también hay una responsabilidad también en las personas, no solo por el hecho de decir, vale, yo lo que consumo está vacío y no sé qué, no sé cuánto. Creo que también tenemos que hacer un ejercicio de, oye, pensamiento crítico, de no pasa nada, porque a lo mejor voy a hacer un poco de abogado del diablo, ¿Sí? porque las cadenas estén un poco tendenciosas, porque hayan escogido una línea editorial. Eso lo sabemos todos y eso ha sido así siempre, eso no es nuevo. Y es verdad que yo creo que hay quien puede aprovecharlo y hay quien puede decir, es que qué malos y prefiero no tener información. Oye, pues no lo sé, el trabajo de los periodistas dentro de las redacciones, por muy tendencioso que pueda llegar a ser en muchas ocasiones, creo que es un trabajo arduo, bastante bueno en general, porque mentir no se miente. Es decir, aquí comprobamos todas las fuentes, habrá periódicos, habrá sitios específicos, entendedme, pero en los grandes sitios verdaderamente no hay mentiras. Hay siempre comprobaciones, llamadas. ¿Podemos equivocarnos en la fuente? Podemos equivocarnos, todo el mundo se equivoca. Pero es verdad que yo creo que sí que hay un trabajo de rigor. Entonces, ¿valoramos nosotros como espectadores ese trabajo de rigor o solo nos quedamos con que es tendencioso y entonces no quiero verlo? Pues a lo mejor lo que tenemos que hacer es un esfuerzo por decir, pues mira, me lo voy a ver en esta cadena, me lo voy a leer en este periódico y yo extraigo la valoración personal que hago. Porque al final nosotros dirigimos los mensajes, pero no mentimos en ningún momento. Sí, no, totalmente. Y en eso estoy de acuerdo. Y que sí que hay un ejercicio que se debería hacer, que es aquello de ver la información de diferentes fuentes, que casi nadie lo hacemos ya hoy en día. Y es real, es la realidad. Y si es algo cómodo, rápido, que podamos digerir cortito y al pie y seguir nuestra vida, porque vemos las noticias cuando vamos en el autobús, cuando vamos en el metro o en los ratitos muertos que tenemos, y si es algo fácil y potable, mejor. Pero también hay otra parte en la que yo sí que soy como muy crítico con la parte del periodismo y la comunicación, y es que creo, es opinión personal, podréis rebatírmela y pensar diferente, que creo que muchas veces, desde mi ignorancia, digo, siento que no es tanto llámalo, la prioridad de informar como de ser el primero en sacar la información. ¿Vale? Entiéndeme como que hay muchas veces que parece que importa más lanzar la noticia rápido y no quedarte fuera de la ola que el ahondar mucho más en la info o profundizar más o dar una cosa como mucho más digerida, potable y que el público lo pueda entender. Volvemos a lo mismo, que de esto lo comentamos antes, mientras estábamos comiendo, y es que yo coincido mucho con lo que tú dices, y es que la responsabilidad es de cada individuo, porque se lo comentaba antes a Jordan, este tipo de cosas se hacen porque se consumen, porque hay una demanda de todas estas cosas. Y lo que comentabas ahora mismo, sacar la noticia rápido, más que una noticia que informe bien, también creo que es el juego que hay ahora mismo ya dentro de, pues, de la forma de trabajar que tienen. Y el que una cadena diga, voy a sacar la información bien, contrastada, etcétera, etcétera, haciendo un buen trabajo, lo echa para atrás, porque cuando ya sale su noticia es que ¿cuántas cadenas no han sacado ya la noticia? Así, rápido. Ya. Y ya no es tanto por la agilidad con la que llega la información. Yo creo que al final, tú imagínate que de repente aquí escuchas un estruendo terrible. Sí. Tú no tienes ni idea de lo que ha pasado y probablemente mires el teléfono y digas, a ver, ¿qué está pasando aquí en Leganés? Porque es que, madre mía, ¿qué quieres? ¿Que haya una información o que no la haya? Es decir, no va a ser mentira lo que se publique. Es verdad que va a ser más especulatorio, que quizás a lo mejor no es una confirmación oficial y lo que hay es una información un poco vana. Es lo que ha dado tiempo hasta el momento, se va actualizando con el tiempo. No es que no vaya a haber un trabajo de ahondar más, pero es verdad que las noticias son fugaces. Pero fugaces no porque la noticia sí pasa de moda, digamos. También nosotros así lo queremos.
se nos olvidan las cosas muy rápido. Sí. Se nos olvidan muy rápido, pasamos de un tema a otro y cosas gravísimas como lo de la Dana, es que estoy segura de que muchísima gente ya no piensa en ello nunca. O prácticamente nunca, salvo cuando vuelve a salir otra vez al foco mediático. Entonces, verdaderamente esa urgencia es la que demanda el espectador también. No es tanto por competencia ya con otros medios, que también, pero yo creo que eso ya se ha perdido un poco porque al final normalmente tanto filtraciones como exclusivas, como cosas así, están muy extendidas. Es muy raro que un solo medio tenga una verdadera exclusiva. O sea, que volvemos a lo mismo, el individuo debe seguir ahí porque lo que me estás comentando es que una vez la noticia sale, esto ha pasado, pero después siguen saliendo artículos que van dando más información y la cosa es que no te quedes solo con lo primero que sale, sino que si de verdad te interesa, sigue buscando, sigue esperando que día a día se van a ir. No, y hora a hora, porque, o sea, el periodismo sigue trabajando. Es decir, nosotros hemos publicado, pues sí, al final era un trueno o un rayo que ha caído en un árbol. Fantástico, esa es la información que tenemos de momento. ¿Confirmado? No. Entonces nosotros lo vamos a especificar. Parece ser, podría ser, ahí está el uso del lenguaje que cada lector tiene también que saber interpretar, saber leer. Entonces, a partir de ahí, en media hora, una hora, cuando se haya confirmado más cosas, va a seguir actualizándose la noticia continuamente, por el medio que se pueda. Yo que particularmente trabajo en televisión, a lo mejor no va a ser instantáneo porque no tenemos la posibilidad de montar tan rápido, de estar tan rápido en el sitio. Pero es cierto que en la propia página web a lo mejor sí que vas a encontrar esa información actualizada directamente y a poco se irá introduciendo como buenamente se pueda en lo que sería la propia cadena. Eso te voy a preguntar justo en la parte de, a la hora de comunicar, porque tú has estado en tele, ¿no? Sí, Y en informativos sobre todo. Informativos. No sé, ¿conoces que haya grandes diferencias a la hora de comunicar en radio, en tele o en prensa escrita en cuanto a cómo se estructuran las redacciones o cómo se prepara la información? Sí. A ver, está claro que, de hecho, esto viene también muy hilado, efectivamente, con la misma educación que hablábamos antes en la universidad. Nosotros pasamos por lo menos 2 años de la carrera, de 4 en total, formándonos sobre todo en la dirección de la prensa escrita, de la prensa digital. Teniendo en cuenta que ya de por sí la tele incluso podríamos decir que está desfasada, vamos muy mal en esa línea, si 2 años son dedicados a eso. Entonces, es verdad que cuando yo me encontré precisamente con la televisión, dije, pues si yo no sé hacer esto, o sea, ¿esto qué es? Y yo escribía y me decían, esto no llama la atención, esto no es nada, esto, ¿por qué lo dices así tan complicado? Porque la prensa escrita al final es más compleja, requiere de una buena redacción, de una forma, de una estructura, de unos órdenes también para lanzar los mensajes con más impacto, con menos, con tal. Pero en la tele, por ejemplo, tienes el tiempo que tienes. Tiempo es limitado. Es máximo 30 segundos, 1 minuto para contar una noticia que a lo mejor, imagínate, presupuestos generales del Estado, no sé. Ya. Y tienes 1 minuto para contarlo. Entonces tienes que buscar la manera al final de concentrar lo más importante, también lo más llamativo, y nos guste o no, el que siga la línea editorial del medio, al final que el mensaje esté enfocado un poco en esa línea. Se me abre la pregunta, porque hemos tocado tele y radio. ¿Cómo ves ese tipo de espacios que llevan un par de años surgiendo? ¿Qué perspectiva? podcasts. Sí. A mí me parece una extensión al final de lo que era en sí misma la radio, pero adaptada un poco a lo que requieren estos tiempos. Entonces, yo creo que sigue habiendo mucha demanda, creo que es una cosa además muy útil. Al final todos seguimos teniendo esos momentos, esos espacios en los que queremos estar entretenidos, queremos tener un fondo, algo que escuchar. Y no queremos estar fijándonos en la pantalla o teniendo el teléfono en la mano. Entonces nos es muy cómodo ponernos los cascos y poder escuchar este tipo de conversaciones que a mí me parecen muy buenas. Es verdad que, como todo, como lo que hemos dicho antes, creo que tiene que tener una responsabilidad, Sí. un poco de aplicarse, de oye, que yo no soy periodista pero me voy a poner aquí delante de una cámara, oye, pues ¿cómo hago esto, no? ¿Cómo hago que esto sea interesante para el espectador? ¿Cómo hago que no sean preguntas a lo mejor banales, que intentemos darle un poco de profundidad, de tono a la conversación? Yo creo que eso es lo más importante, que sí se puede hacer y lo puede hacer quien quiera, verdaderamente, pero lo que decíamos antes, con responsabilidad.